9:50. Bueno, señores, ya pasaron las elecciones. Ahí están los resultados de estas elecciones. El presidente Danilo Medina reelecto con un 62%. Y eso es un hecho reconocido y aceptado. Entonces, ahora hay que ver cuál es el futuro inmediato en términos económicos. Y como Ernesto a veces anda con una lupa, lo invitamos en el día de hoy, Ernesto Selman, para que nos ayude a ver en términos inmediatos cuál entiende que serían las prioridades. Antes de Ernesto, sí, quiero dar una información. Del el secretario general del Partido Revolucionario Moderno, Jesús Vázquez y Martínez Chu, y una comisión de esa organización van a visitar a Manuel Jiménez en la iglesia donde tiene la huelga de hambre. Paz y Bien, en la Sabana Larga. Yo le voy a hacer una sugerencia: que vayan y por lo menos que eviten la comida del mediodía, que queden ahí, porque van toda mi solidaridad contigo, y de ahí para un restaurante. Sí. Tú en una huelga de hambre. Dije para Don Pepe. Toda mi solidaridad y un locrio afuera. Sí. No, así no. No son formas. Y de ahí para la casa a comer. Eso no está bien. La pena que la solidaridad y el apoyo sea a posteriori, no a priori. Si lo hubieran hecho antes, otro hubiera sido la historia. Si lo hubieran apoyado, exacto. Si lo hubieran apoyado. Pero además no he visto abogados por parte, No, realmente la información que tengo es que no ha habido una impugnación formal a los procesos no es en cadenas humanas que se llevan, ni en huelgas de hambre. Solo digo. Pero ellos lo que quieren es el efecto mediático. La información es que Jesús Vázquez Martínez Chu, el secretario general del PRM, va con una comitiva del PRM a solidarizarse con Manuel Jiménez en la iglesia Paz y Bien, donde está en la Sabana. Debería quedarse en huelga de hambre 3 días también, porque Ernesto, solidaridad. ¿Cuál entiende que son las prioridades ya después de pasar las elecciones? Estamos hablando en el aspecto de la economía, desde luego. Sí, bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, aquí, como todos sabemos, hay muchos retos que tendremos que enfrentar como sociedad, y obviamente creo que el liderazgo de las élites políticas tendrá que ejercerse, pero ahora de una manera más inteligente, en el sentido de cómo le buscamos la vuelta a algunos entuertos que todavía siguen frenándonos y que pueden representar ciertos riesgos en el futuro. Mire, hay un tema que nosotros, la lupa esa que tú decías, que nosotros hemos mantenido en lupa siempre, ha sido el tema de las finanzas públicas. La República Dominicana, como saben, la deuda pública sigue incrementándose de manera importante, y eso le estaba ejerciendo mucha presión al gobierno y a las autoridades de poder manejarse, en el sentido de que ahora se va a requerir un mayor financiamiento. Fíjate, casi el 50% del déficit que se presupuestó, del déficit fiscal, se asumió en los primeros 3 meses, y eso refleja casi que un patrón que empezamos ya a llevar en República Dominicana, donde los procesos electorales implican mayor gasto público. Eso tendrá que corregirse más temprano que tarde, porque ya estamos llegando a unos niveles de pago de intereses que ejercen mucha presión sobre, y el gobierno sabe lo que estamos hablando, de que hay un tema de fiscal que hay que resolver, porque el gasto público sigue incrementándose. Eso lo que ha llevado es que parte del crecimiento de la economía venga por endeudamiento público. Entonces, en la medida que vamos corrigiendo eso, ¿cómo creamos las condiciones para que entonces venga una sustitución en inversión privada, generando empleo, etcétera, que pueda entonces hacer equilibrio y podamos seguir avanzando en términos económicos? Yo creo que ese es un tema crítico, el tema de las finanzas públicas. El otro tema es muy obvio, de que la energía eléctrica, vamos a tener que ver cómo enfrentamos esto. Ya hay unos temas el propio financiamiento para las plantas ha ido teniendo problemas uno tras otro. Las plantas estas a carbón de Punta Catalina. Y entonces las distribuidoras todavía parece que las ineficiencias se mantienen, y eso hay que buscarle la vuelta. Me parece que la despolitización del sector eléctrico sería muy importante. Y en esto, de nuevo, las élites políticas, las élites empresariales, las élites académicas, yo creo que tienen un papel importante que jugar,
porque lo que tenemos enfrente con debilidades institucionales, José hablaba anteriormente de cierta debilidad institucional importante. No le podemos pedir a la población que reforme estos asuntos ni las políticas públicas. Esto es un asunto que vamos a tener que avanzar desde las élites políticas, empresariales, académicas. Yo creo que eso todavía es una agenda que está pendiente, porque estos son temas, tal vez lo que hablo de urgencia de coyuntura. Hay temas fundamentales. El tema de seguridad ciudadana, seguridad jurídica, independencia de los poderes del Estado, que son temas más bien de fundamento, temas institucionales que yo creo que debemos, y yo me identifico con lo que hablaba José anteriormente, desde el partido de gobierno, un partido que nació para reformar institucionalmente la República Dominicana, para cambiar el orden institucional que venimos arrastrando. Y hoy estamos celebrando una fecha que sería bonito que estuviéramos hablando de esto y de reformar sustancialmente un Estado hipertrofiado y yo creo que degenerado en términos de cantidad de empleados, de prácticas. Esto hay que, yo creo los que PLDistas nos acostumbramos a los vicios del poder. Sí, porque la naturaleza humana... ¿Hasta qué punto? Eso es importante. Claro, ¿hasta qué punto podremos lograr la depolitización de la industria eléctrica? Cambiaste de tema ahí, Julio, de una vez. Estamos hablando de depolitización de la industria eléctrica porque el subsidio, el gobierno no tendría ninguna participación en el subsidio. Es decir, ¿habría un sector privado en condiciones de asumir la industria eléctrica sin tener que llamar al gobierno a la hora de los déficits? Sí. Por eso es que hay que buscar un plan en ese proceso de politización de cómo entra el sector privado y durante un periodo de transición cómo van haciendo cimiento y cómo se van creando los pilares para que eso pueda ser efectivo. Yo no pienso que no importa quién tome esas empresas, el gobierno no se va a poder zafar de un subsidio de por lo menos 3 años. Ahora, es importante que haya un plan de que venga esa reducción, porque el problema es que hemos estado año tras año asumiendo este costo que nos está costando a nosotros como la actual generación que pagamos impuestos, pero también a las futuras generaciones que se asume parte de la deuda para pagar estos subsidios, que no es inversión productiva, por cierto, es un consumo de hoy. Entonces nos endeudamos de largo plazo para el consumo de hoy y eso financieramente es un grave error como persona, como corporación, como Estado. Es decir, el endeudamiento de largo plazo para financiar tu consumo de hoy hay que corregirlo. ¿Cómo la campaña electoral, las elecciones y los reclamos postelectorales afectan la actividad económica? ¿Hay presupuestos, hay proyectos que se aguantan hasta que esto pasa? ¿O esto no afecta para nada el quehacer productivo? Bueno, sí, definitivamente, porque incluso puede generar hasta ciertas incertidumbres. Hablamos de cómo se veían las finanzas públicas durante un año electoral muy complejo, lo veníamos advirtiendo de hace ya más de un año, de que venía un proceso electoral bien complejo, donde se están involucrando partes con coaliciones que tal vez parecen hasta inusual, y eso muchas veces se resuelve con plata, Entonces, con un proceso como el que hemos tenido, con unas elecciones que hacía 20 años que no teníamos las elecciones congresionales, municipales y presidenciales juntas, y con el antecedente que teníamos del gasto público en elecciones, advertíamos de este problema. Y sí, definitivamente ahora habrá un tema de financiamiento del Estado. El Estado tendrá que recortar el gasto o disminuir el crecimiento del gasto público, por lo menos durante la segunda parte del año, para evitar mayores entuertos, y eso tiene efectos sobre la actividad productiva. Al principio generalmente se desvían fondos a unas actividades específicas durante el proceso, parte, ¿verdad?, de recursos que se destinan a esto, y luego ya habría que retomar la vida normal y estos recursos ya a canalizarse a proyectos productivos, etcétera. Y yo creo que sí, que tiene un impacto importante, y también hacia futuro. Hoy día están los inversionistas internacionales locales en expectativa. Bueno, cuáles van a ser las medidas, cuáles van a ser las políticas públicas que se van a asumir en un nuevo periodo de gobierno,
y eso hay un compás de espera durante el proceso, y eso frena inversiones durante este proceso. Ernesto, hablabas del tema de la distribución eléctrica y quiero volver a llevarte al tema. El modelo de distribuidora de electricidad que tenemos fue el resultado de una privatización y de un modelo que aplicó Fenosa y AES, ¿verdad?, que controlaron la distribución de electricidad. Todos vimos cómo... Bueno, no es tanto así, no. Bueno, no podemos decir eso. Ella, por ejemplo, las de norte y de sur la manejó Fenosa, y de este perteneció a AES, es decir, estuvieron en manos privadas. Pero lo que tenemos hoy día no es resultado de eso. No mermó. Lo que te digo es que no mermó el tema del subsidio. Hubo que hacer un mayor endeudamiento, una mayor inversión por parte del Estado para subsidiar. Siempre ha sido más fácil para la distribuidora que el Estado pague que paguen los consumidores, que cobrar a los consumidores de energía. En el modelo de Estado dominicano, con las debilidades institucionales que planteaba José ahorita y que todos conocemos, la experiencia ha sido que el actor privado que interviene en servicios públicos como este, generalmente, si me dan el dinero por los subsidios, me acomodo y no cobro. ¿No es más importante que haya un compromiso de la clase política para trabajar en la recuperación de los valores que invertimos, que entregar las distribuidoras al sector privado, para tener entonces que subsidiar no solo el consumo de los que no pagan, sino también la ganancia de los que la manejen? Sí, mire, se ha argumentado del fracaso de la privatización. Fíjese, cuando usted no permite que el privado haga lo que tenga que hacer, usted va a tener un fracaso siempre. Si a usted como privado, su papá, vamos a decir, no lo deja cobrar a los clientes que tiene que cobrar porque son amigos de él, si le dice que no pague la energía como se le están vendiendo y que usted pierde, claro, como lo están acomodando, usted pierde parte de la energía, usted le dice, no, deje eso así. Esa es la debilidad institucional de la que hablamos. Sí. Bueno, pero se transfiere al sector privado y no lo dejan hacer lo que hay que hacer como privado. Es decir, lo limitan porque viene una elección, una reelección presidencial en ese entonces, en el 2004, venía una reelección presidencial, y cuando había que ajustar tarifas, cuando había que cobrar a las personas que no pagaban, desde el gobierno se limitó esas prácticas que debían hacer el privado para poder recuperar su salud financiera y no requerir los subsidios. Pero eso venía desde el 98 y tampoco cobraban, es decir, que venía desde anterior, la privatización tenía 6 años y estaban se igual. Se empezó a aplicar en el 2002, toda la superintendencia, es decir, para las tarifas técnicas empezó tarde a aplicarse, pero no se permitió, es decir, cuando la superintendencia emitió la primera resolución sobre tarifas, a los 2 días el gobierno le echó para atrás y no permitió que se aplicara. Es decir, mire, hay que tener cuidado porque muchas veces estigmatizamos algo, pero no se le permitió hacer lo que tenía que hacer, porque si usted le dan una empresa y no lo dejan, una empresa quebrada totalmente, y no le dejan cobrar a sus clientes, no le dejan modificar las tarifas que tienen que reflejar costos, usted está seguro que va a seguir quebrada esa empresa. Entonces, yo creo que ahí hubo politización también, durante un periodo reeleccionario que no se le permitió cobrar para poder, son medidas populistas, que no se permite. Y entonces, señores, nosotros tenemos 2 servicios públicos, que tenemos la comparación en República Dominicana, las telecomunicaciones y la energía eléctrica. ¿Por qué nosotros tenemos bienes, servicios de primera calidad de telecomunicaciones y no tenemos energía eléctrica? Uno es privado y uno es público. Entonces no podemos estigmatizar algo donde no hay. Ese proceso de privatización y desprivatización estuvo politizada también, el problema de la politización de la energía eléctrica. Yo creo que esto hay que aclararlo porque estigmatizamos algo que no funcionó, no se dejó que funcionara, no iba a funcionar. Yolanda. Bueno, la preocupación de muchas personas a propósito del alza de los precios del petróleo reciente es cuál es el impacto que pudiese tener en nosotros a mediano y largo plazo. Este aumento pequeño, pero gradual, de los precios del petróleo, hasta cierto punto es entendible
por una serie de factores que incluyen hasta políticos, situación de Venezuela, una serie de aspectos de política internacional que inciden o pueden incidir en los precios. Entonces, ¿cuál puede ser el impacto para nosotros? Habría que aumentar, digamos, el énfasis en diversificar Punta Catalina y demás para depender un poco menos de esto en cuanto a la generación eléctrica. Pero ¿qué pasa en sentido general con la factura y el impacto? Sí, bueno, los precios, lo primero que tenemos que decir que hay varios aspectos que se afectan con los cambios de los precios internacionales. Primero son las cuentas externas, es decir, si tenemos que pagar más por las importaciones, ya sabemos que de la economía dominicana saldrán más dólares a pagar y eso tiene un impacto en las cuentas externas. Tiene un impacto en las cuentas fiscales, es decir, el gobierno como tiene por un lado un subsidio a la energía eléctrica y por otro lado tiene impuestos a los combustibles, por un lado tiene que pagar más por los subsidios y por otro lado recibe más por los impuestos. Entonces aquí el efecto habría que analizar el impacto neto dependiendo de cómo el gobierno modifica los precios, y esto es muy importante, los precios internos de los combustibles. Y tercero, el impacto en la actividad económica. Y el impacto en la actividad económica en la medida que si se traducen esos precios mayores a la economía, quiere decir que los consumidores tendrán menos capacidad de consumo, las empresas asumirán mayores costos de producción, que también impacta a la competencia internacional y entonces tiene impacto diverso. Pero hoy día esos precios de los combustibles están alrededor de cómo se presupuestó, es decir, que en las cuentas fiscales tal vez no tendría ese gran impacto. Lo que pasa es que parte de los subsidios se han estado utilizando para Punta Catalina y ahí sí eso tiene impacto. Hay un reto, digamos, del gobierno, que ha sido uno de los pactos que no ha podido cumplir, que es el pacto fiscal. ¿Tú piensas que podrá haber un acuerdo real en función de poder subir los ingresos del gobierno sin que eso frene de alguna manera el crecimiento de la economía o cree problemas de protestas populares? Bueno, aquí hay que ver cómo nosotros entendemos que pueden subir las recaudaciones. Porque hemos aplicado las últimas, desde el año 2000 para acá, tipo 11 legislaciones que aumentan tasas e introducen nuevas figuras impositivas. Y lo que hemos visto es que cada una de esas mal llamadas reformas terminan desgastándose y no terminan recaudando lo que se esperaba. Porque creemos que se aplica como un efecto matemático, contable, que si le pone una tasa más alta, pues ya sube las recaudaciones. ¿Tú eres partidario de bajar tasas y ampliar bases? Yo creo que hay que ampliar las bases tributarias y bajar las tasas significativamente, de hecho. Principalmente en una economía que tiene una informalidad entre 50 y 60%. Entonces, si nosotros... esa debe ser la orientación de la reforma fiscal. Yo creo que esa debe ser la orientación de una reforma tributaria, porque yo creo que también debe estar acompañado y debe ir antes una ley de responsabilidad y transparencia fiscal, de forma tal que pongamos algunas reglas dentro del cual los gobiernos, no importa el color o quien sea, se rijan de forma tal que no tengamos estos sub y baja y estos sustos y esta incertidumbre que hablábamos anteriormente alrededor de elecciones, durante periodos no eleccionarios, de un gasto público que ha ido generando una deuda importante en la República Dominicana. Serman, vencidos estos plazos, estos contratos leoninos por demás, yo creo que el Estado va a tener en sus manos sobre cómo negociar y con quién negociar estos contratos. ¿Tú crees que deben ser indefinidos y a largo plazo o a corto plazo y seguir construyendo plantas para tener el parque frío más grande que la generación que está en línea? Sí, yo pienso primero que lo que no debe haber es negociaciones. Yo pienso que deben haber licitaciones abiertas públicas. Exacto. Si hay negociaciones ya empezamos a tener problemas. Lo que tenemos que tener licitaciones públicas abiertas de compra de energía. Nosotros cometimos un error y fue que empezamos a que desde el Estado se empiece a invertir en estas cosas. Y si tú tienes unas reglas de juego claras y digamos, la pones para dentro del Estado y para el privado, tú no necesitas estar construyendo estas cosas si tú tienes las reglas de juego claras. Tú sales con licitación de compra de energía
con unos ciertos requerimientos, a cierto un rango de precio, etcétera. Y con eso tú puedes conseguir, sin tener que el Estado sacar plata ni endeudarse, tú puedes conseguir mucho más de lo que hoy día tenemos. Hay sectores que chantajeaban a los Entonces gobiernos. las plantas no eran desde tu perspectiva, las plantas, si el gobierno licitaba para la compra de energía y daba garantía, ¿se podían resolver? No era necesario esa. De hecho, había ya una licitación de compra de energía que se llevaba a cabo desde principios del 2012. Pero entonces, y eso se anuló para licitar las plantas con la plata del propio gobierno. Pero el Estado queda a expensa de los actores que participan Señor, sin pero tener el Estado está a alternativa. expensa de nosotros como comunicadores. El Estado está a expensa de los productores de leche, de los productores de jugo, de los productores de arroz. Todos estamos a expensas de todos. Todos tenemos una interdependencia en la economía que dependemos de todos. El Estado depende de los privados, de que produzcan y puedan generar ingresos lo que para pasa es que el actor privado, generar los el impuestos. actor privado tiene interés de retorno con utilidades. Por supuesto, el Estado debe tener el interés del Estado. Es que gane más plata todo el mundo en base a la competencia, porque va a recaudar más. Discúlpame, lo que yo te quiero decir es, el papel, por ejemplo, del Estado en la salud pública es que el pueblo esté saludable y que pueda continuar su desarrollo. Pero hay mucho trabajo que hacer ahí. El retorno que el Estado espera es más de largo plazo y tiene capacidad. Bien. Porque el Estado es Mire, suena muy bien, pero donde el Estado está más involucrado en cada sector de la economía, sector ya sea educación, salud, energía eléctrica, son los más débiles en la economía. Entonces tenemos que repensar lo que estamos haciendo. Por lo menos vamos a repensarlo. ¿Tú crees no participación del Estado? No, pero usted puede tener... nosotros tenemos un sistema de patronatos en hospitales, en escuelas, en diferentes áreas que funcionan muy bien. ¿Por qué no involucramos a la sociedad civil en la provisión de servicios básicos? Yo estoy de acuerdo. Entonces, vamos a crear... No eliminar el papel del Estado completamente. No, es que nadie aquí está hablando de eso. Mire, el quien está hablando de eso no tiene los pies sobre la tierra. Usted no puede eliminar el Estado. ¿De qué lo va a eliminar? Es decir, usted tiene que crear un marco donde los privados puedan entrar, la sociedad civil, iglesias evangélicas, católicas, no importa quién, patronatos, gente que de verdad se preocupe. Yo conozco privados, empresas que están dispuestos a financiar escuelas y hospitales siempre y cuando tengan un patronato o alguna contrapartida que puedan confiar en dar la plata, pero no se da. Bueno. Entonces es un tema que tenemos que crear las condiciones de que la sociedad civil pueda entrar en la provisión de servicios básicos. Yo soy un fiel creyente de la sociedad civil tiene que involucrarse en esto. Bueno, pues muchas gracias al economista Eduardo Selman. Ernesto Selman. Hijo de Eduardo Selman. Hijo no te apures, Ernesto la Selman. ni la última, Julio. Gracias, Ernesto. Gracias. Cambio fuera. Eduardo. No, no. El sol de la